Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el Mirador Mundial de la Diáspora y con el diario La Faena de la Isla de Margarita, vamos a conversar como todas las semanas con el sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, Trino Márquez, en su segmento Mirador Sociopolítico. Trino, bienvenido. Y bueno, de parte de León 14, la bendición nuestra de Ojo con esta televisión para ti y que lo que vayas a decir pues de alguna manera contribuya como siempre a que la audiencia se informe, evalúe, analice y se plantee perspectivas prometedoras, engrandecedoras. Ya basta pues de tantas mezquindades, arbitrariedades, prepotencias, jactancia de los líderes políticos. Yo creo que los líderes políticos, o sea, tienen que revisarse a sí mismos primero y si no están en capacidad de constituir una organización partidista que dé aportes, que tenga doctrina, que tenga filosofía de acción y simplemente se montan como franquicias personales para hacer negocios, para cuadrarse con otros políticos de baja calaña, yo creo que o sea, no estaríamos logrando nada, ¿no? Entonces, en paralelo el tema del Papa y sus postulados de fe y de religiosidad y de misionero frente a los políticos de hoy y la muerte de Pepe Mujica, que fue un izquierdista de verdad, verdad, y no un anarquista, como son las izquierdas hoy día, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema, son dos temas en paralelo que yo creo que tú puedes darnos pues algunas apreciaciones, orientaciones y propuestas. Y a ver, vamos, pues a ver si alguien las quiere tomar. Así que adelante. Sí, me parece que esos son los dos temas. Hay muchos otros temas, por supuesto, está la guerra de Ucrania, pero me parece que con relación a América Latina, a nuestro continente, esos son dos temas cruciales. Uno, porque el Papa es uno de los poquísimos norteamericanos que ha pedido la nacionalidad, pidió la nacionalidad peruana, cosa que es un fenómeno muy extraño y que te revela muy bien la personalidad de León XIV. Yo desde que lo vi, José Antonio, lo vi asomado en el balcón del Vaticano cuando salió humo blanco y a la hora apareció el Papa. Me causó muy buena impresión porque fue un lenguaje, el discurso inicial fue de un lenguaje muy sencillo, muy pastoral, muy conectado con los vulnerables, con los pobres, con los inmigrantes, con los desposeídos. Y me parece que ese perfil que nosotros habíamos subrayado en nuestros programas anteriores que tenía Francisco, pues hay que mantenerlo porque esa es una manera de reconectarse con la iglesia de Cristo, con los planteamientos iniciales, cuando nace el cristianismo influido por esa portentosa figura que fue Jesucristo, nace bajo este predicamento. En la Judea dominada por los romanos, donde los judíos eran personajes de segunda categoría, de tercera categoría, y la reivindicación de los pobres fue muy importante y este fue el gancho más poderoso que tuvo el cristianismo para expandirse como se expandió en medio de esa persecución atroz que desataron los romanos, que desataron las centurias romanas para tratar de controlar la expansión del cristianismo. Entonces, creo que este papa que desarrolló buena parte de su labor pastoral en Chiclayo, un pueblo remoto del Perú, que fue tomado en cuenta en su discurso inicial. Este papa que estuvo en Perú, que se nacionalizó peruano cuando muy pocos norteamericanos lo hacen. Bueno, este es un papa que promete seguir la línea de Francisco y reconectarse con los orígenes del cristianismo. Y esto hay que celebrarlo porque, oye, en el mundo hay una visión, sobre todo en Norteamérica, esta plutocracia que se constituyó, esta aristocracia del dinero, esta manera
abusiva de enfrentar los problemas que tiene el Estado norteamericano, pero que tienen todos los problemas, todos los estados. Pero esta manera de despedir a la gente, de deportar a la gente sin fórmula de juicio, sin que tenga el amparo de un tribunal, sin que tenga un abogado defensor, sin que se respete el Estado de Derecho. Oye, esta manera de tocar y de agredir a los trabajadores, a los inmigrantes, contrasta ese estilo autoritario y despótico, contrasta contra el estilo que está teniendo el nuevo Papa, que es una defensa de los inmigrantes, no porque sean débiles, sino porque pueden contribuir de manera importante a la creación de riqueza de cualquier nación y necesitan respeto y necesitan consideración. Y abundan testimonios, Trino, de su pastoral en Perú y en donde quiera que ha estado y donde quiera que ha hablado a lo largo de su carrera eclesial, que demuestran que efectivamente estaba conectado y lo sentía de forma muy vehemente, ¿no? Se conectaba con sí, la forma entusiasta en que reaccionó. desarrollaba campañas de concientización y de auxilio también al de auxilio y de solidaridad, exactamente. Eso es importantísimo. Sí, eso es importantísimo. Entonces, me parece que combinar la labor pastoral, predicar el Evangelio, predicar los 10 mandamientos, predicar el mensaje de Cristo, hablar de las parábolas del Evangelio, todo eso me parece importante, pero eso tiene que estar acompañado con una labor de solidaridad y de apoyo y de empoderamiento de la gente, porque detrás de esto, José Antonio, el mensaje es claro. No, los pobres no necesitan un padre protector que los esté continuamente protegiendo en el sentido de que los considera inválidos o minusválidos. No. No es entregar las herramientas, es entregarle las herramientas para que ellos prosperen, es empoderarlos, darles educación, darles salud, darles cobijo cuando los necesiten. Y algo más importante, procurar que los hijos frecuenten ambientes donde haya creatividad, solidaridad, hermandad, amiguismo, de verdad. O sea, y que se alejen de esos ambientes distorsionados donde lo que de alguna manera prevalece o es el vicio, o es la anarquía, o es el irrespeto. Sí, Yo creo que eso hay que recomponerlo y hay que empezar por la educación, que también de alguna manera él usa una expresión muy importante que dice, vamos a desarmar la palabra, ¿no? Vamos a desarmar. Sí. Eso es importantísimo. Sí. O sea, ¿qué es desarmar la palabra? Oye, es empezar a comunicarnos de manera consciente, equilibrada, racional, no sí, eliminarle esas aristas tan agresivas que tiene el lenguaje. Oye, porque ahora los pobres son delincuentes, los pobres son flojos, los pobres son unos atenidos a que el Estado los proteja, y resulta que no es así. Hay suficientes pruebas en América Latina y en Perú, que es lo que subrayaba el Papa Robert Prevost antes de ser León XIV. Y déjame decirte una cosa que hay que tomar muy en cuenta, que es el nombre del Papa. Sí. León XIV alude a León XIII. Y León XIII fue quien redactó la encíclica Rerum Novarum, que abrió una nueva era en el mundo, en el cristianismo, en la Iglesia Católica, y que marcó una ruptura con el pasado. No, y sin dejar de darle significado a la empresa privada. Claro, a la par que ocupaba el sindicalismo. Tiene que haber entendimiento. Sí, no, y es crítico. Mira, esta es una encíclica que se escribe en 1893, sí, en pleno auge de las corrientes más anarquistas. Estaba floreciendo el socialismo, sí, aunque todavía el socialismo no tenía era más discurso que organización, porque
posteriormente, a comienzos del siglo XX, es que el marxismo se convierte en una fuerza organizada y en partidos políticos vinculados con la clase obrera y el proletariado. Pero ya el comunismo, como visión, y sobre todo el socialismo, la socialización de las fuerzas productivas, la estatización de todos los bienes, la presencia invasiva del Estado, eso estaba en boga. Y León XIII, con una encíclica que al menos los que estudiábamos en los en colegios católicos teníamos que leer de forma obligatoria, Sí. bueno, es muy crítico del capitalismo salvaje, de ese capitalismo que nace con la revolución industrial y que había ciertamente creado mucha riqueza, pero que había tratado con mucho desprecio a los trabajadores y a las familias más pobres. Y la iglesia insurge contra estas desigualdades tan marcadas que había en Europa. Imagina en Europa, imagínate lo que ocurría en continentes como América Latina o África. Entonces, y esta encíclica da origen a lo que se conoce como la doctrina social de la iglesia. Exactamente. Y luego da origen a los partidos social cristianos, porque a partir de los planteamientos del Rerum Novarum se van constituyendo partidos socialdemócratas en Europa, especialmente en Alemania. Bueno, COPEI en Venezuela es una expresión del impacto que tuvo Rerum Novarum. Pero qué bueno que tú asomas la etiqueta del partidismo y la política, porque ayer falleció un hombre que de alguna manera se inscribe dentro de lo que es una izquierda racional y prodemocrática, sin utilizar pues eufemismo contra nadie, ¿no? Pero yo creo que en América Latina el único izquierdista que de alguna manera adquirió función de gobierno y demostró que no llegó allí a enriquecerse ni a valerse de los recursos del Estado para empobrecer más a la gente, sino por el contrario. En su discurso trató de ser equilibrado. Que las instancias institucionales estuviesen contaminadas o siempre expuestas pues, a que los arribistas las utilicen con fines no claros. Él, como líder, o sea, puso de manifiesto una propuesta de calle y personal en la que nadie puede decir que llegó allí a enriquecerse, ni mucho menos. Terminó su mandato Mira, José Antonio, ni a enriquecerse ni a vengarse. y a vengarse, exactamente. Ni a vengar. Eso es muy importante Sí, porque recordemos, para quienes no lo sepan, que Pepe Mujica, José Mujica, fue un guerrillero y estuvo sí, preso. Él formó sí, parte del movimiento Tupamaro. sí, señor. Estuvo preso, fue torturado Sí, por la dictadura uruguaya. Estuvo varios años preso y no salió de la cárcel ni llegó a la presidencia de Uruguay a cobrar venganza. exacto. No, no llegó a aplastar, a perseguir a sus enemigos, cosa que es tan común ahora. No llegó a cortar cabezas ni a freír cabezas de nadie. Y en el plano económico, por supuesto que mantuvo los ideales de una izquierda, yo creo que básicamente socialdemócrata, porque Pepe Mujica rompe con el comunismo, por supuesto con el comunismo cubano, Sí, que socializó todo. Llegó un momento en que en Cuba hasta los limpiabotas estaban supervisados por el Estado, estaban socializados. estaban, no, siguen estándolo. Y sigue, bueno, ya hay una cierta, porque han sido tantos los desastres que ese modelo ha creado, que se han visto obligados allí a duras penas y contra la voluntad de Fidel, contra la voluntad de Fidel Castro, han tenido que ir a alguna política de signo aperturista. Sí, Pero fíjate que el caso de Pepe Mujica es muy interesante porque él llega con ideas muy claras de la distribución del ingreso, a retribuir el trabajo, permitir que la relación entre la ganancia del capital y los beneficios que obtenía el trabajador se equilibrara. Mira, que es un discurso impecable. El lado neoliberal o los economistas más de mercado a ultranza sostienen que estos equilibrios los logra el mercado.
mi experiencia me No, indica y mis conocimientos me indican que si no hay una política deliberada para mejorar los salarios, mejorar las condiciones de vida, crear inclusión, crear una distribución del ingreso más equitativa, eso no se logra. O no, tarda mucho. y es que tiene que haber trino y eso no se puede renunciar nunca como renunciaron nuestros países a los escalafones, a la obtención de grados de desempeño y niveles de desempeño en función de lo que tú entregas como resultado en una etapa de tu vida, te permite avanzar a otra. Eso es Sí, válido. Y por eso yo digo, y los partidos políticos, si de alguna manera asumieran su función pública también como lo asume la iglesia, como un apostolado, ¿no? Sociopolítico, no religioso, sino sociopolítico, yo creo que ambas cosas podrían comulgar y conjugarse. claro, claro. Bueno, ese es el propósito de los partidos social Exacto, cristianos, exacto. convertir los planteamientos de la iglesia, En práctica especialmente en el política, Rerum Novarum, prácticas políticas. Exacto. en prácticas políticas. Ahora, volviendo a Pepe Mujica, este, él llega con estas ideas de que era importante, bueno, utilizar los impuestos y la riqueza nacional, oye, para ampliar las escuelas, mejorar la salud pública, mejorar la seguridad social, y que eso obedecía a un proyecto, a un plan específico de gobierno, específico en el sentido en que tenía que ser el gobierno quien lo impulsara, pero que tenía que ser con el apoyo de los distintos factores de la sociedad, Exacto. de los empresarios, de los sindicatos, y eso que se llama comúnmente las fuerzas vivas de un país. Pero Trino, es que en una oportunidad histórica nuestra, y Eso lamentablemente fue, tenemos que repetirlo dentro de los 40 años de democracia, esos niveles de acercamiento y de entendimiento se daban en reuniones periódicas entre los gobiernos de turno y los sectores productivos del país, que claro, eran sector privado, los la sindicatos, tripartita, eso era la la tripartita. tripartita que conocimos exactamente, ¿ves? Claro. Y eso estaba funcionando y lo desbarataron de la noche a la mañana y mira dónde hemos llegado, ¿no? Sí, sí, eso, ese es un tejido que hay que recomponer porque el gobierno no puede actuar solo. No, Y además, eso ha quedado demostrado en la experiencia histórica de Venezuela en estos 26 años, ya 26 años y tanto, ha demostrado que el gobierno no puede asumir el reto del desarrollo de manera hegemónica. sin la gente no puedes. Si la Entonces, por gente, eso yo digo, y a sin mí los lo que me factores preocupa, organizados de la sociedad, ¿qué son los gremios son factores organizados de la sociedad. es, Los partidos de oposición también son instrumentos de organización popular. Los gremios profesionales y los sindicatos, si tú quieres poner el país en una dirección, ubicarla en un vector para apuntar hacia el desarrollo, es fundamental que los distintos factores sociales converjan en esa dirección. No solamente el gobierno, sí, y sí, ahora menos porque el gobierno está muy aislado. Entonces, pero fíjate una cosa, ¿no? Que tú lo estás diciendo, está muy aislado y no obstante nos venden la premisa de que tiene alianzas de todo orden con todo el mundo, con todos los gobiernos, pero eso no produce retorno, ni produce no, y tiene bienestar. que, claro, tiene que mejorar, sin duda. Esos son compromisos que más bien ponen al país en ascuas para cumplir lo que allí está suscribiendo. Y para que eso se pueda dar, tienes a lo interno que generar, de alguna manera, si no genera eso, bienestar, trabajo, eh, elaboración de bienes y servicios. O sea, tú no puedes de alguna manera cumplir tampoco los compromisos y las alianzas internacionales que estás suscribiendo. Entonces, ¿por qué me vendes a mí como grandioso que firmaste con no sé quién un tratado tal, un tratado cual, cuando adentro te niegas a firmar el entendimiento entre los distintos sectores productivos y creativos y académicos del país? Sí, Y sí. los tienes arrinconados. Entonces, es una filosofía política, o sea, totalmente torcida, Sí, rebuscada. sí, yo creo que el gobierno tiene que reflexionar y corregirse en estos aspectos. Pero volviendo, fíjate que para este gobierno, para el gobierno de Nicolás Maduro, Pepe Mujica debería ser un ejemplo. Fíjate tú, él logra eh, en Uruguay
mantener una política que no nace con, sino que nace con el renacimiento de la democracia. Y un aspecto importantísimo que quiero subrayar es que no fue un líder político con deseos de eternizarse en el poder. Él fue presidente del año 90 al 95. Terminó su mandato con un altísimo margen de popularidad. Era un hombre relativamente joven para los estándares. Apenas hace 30 años, Pepe Mujica tenía 60 años, no los había cumplido, tenía 59. Exactamente. Sin embargo, consideró, José Antonio, que su labor como líder fundamental del Uruguay era darle paso a las nuevas generaciones, tanto de su partido político como del estamento político uruguayo. Un hombre joven, 60 años, para los estándares modernos es un hombre relativamente muy joven. Y no quiso, a pesar de que el partido y buena parte de la sociedad uruguaya se lo pedía. Por supuesto, la oposición quería que se fuera porque era una figura que aglutinaba en torno a sí un amplísimo apoyo. Pero fíjate la responsabilidad de un líder democrático con todos los instrumentos para eternizarse en el poder o por lo menos estar 5 años más. Y él, motus propio, decidió no continuar para abrirle paso a nuevas generaciones, porque es la idea democrática de que los gobiernos son alternativos, de que los periodos acotados son fundamentales para que ni el presidente ni sus compañeros de partido se empoltronen, y es una manera de renovar, de recrear la democracia. Pero no estaba tan afincado en esos preceptos que cuando él vio que en Venezuela y en otras partes estaban ocurriendo eventos electorales solamente para eternizarse en el poder y no para entregar resultados, llegó a decirle: me molesta que utilicen los procesos electorales para fingir gobiernos. Sí. Y eso está escrito. Muy crítico. Sí. Es que fue muy crítico. Exacto. Sí, yo lamentablemente, lamentable porque creo que fue muy condescendiente con Cuba y con Fidel. Yo creo que hay una cercanía ideológica con Fidel Castro. Y el mito de la Revolución Cubana, porque es un mito. Es un mito. Sí. La Revolución Cubana ha sido una calamidad para Cuba en primer lugar y luego para América Latina, porque se ha mantenido como símbolo del fracaso. Cuando tú hablas de Revolución Cubana, no queda otra opción que hablar de fracaso. Y esas viejas banderas que se levantaban de la educación y la salud. No hay ningún logro que exhibir allí. No hay ningún logro. Ninguno, ni uno solo. Ninguno. Quisieron vender como un cuento lo de los médicos cubanos y resulta que al final se determinó que no eran tales. Sí, al final. Una engañifa más. Muchas deficiencias y los resultados tú los ves. Aquí en Venezuela, los testimonios que hay de pacientes que han sido atendidos por médicos cubanos, bueno, son muy deficientes. Son muy solidarios, son muy simpáticos, pero desde el punto de vista estrictamente científico carecen de muchas deficiencias. Bueno, pero fíjate que una cosa muy importante es la relación con Nicaragua. Sí. Muy crítico también, muy crítico con Daniel Ortega. No le sonrió ni le complació ninguno de los excesos de Daniel Ortega. Así es. Y nosotros vemos el modelo uruguayo. Uruguay se mueve de la centroizquierda socialdemócrata a la centroderecha más conservadora. Pero fíjate que ahí se produjo un cambio de gobierno. El año pasado perdió la centroizquierda y asumió la centro sin ningún tipo de conflicto. No, y nosotros tenemos experiencia con hombres de izquierda en Venezuela, como un Américo Martín, como un Teodoro Pecó, que al final entendieron que se habían equivocado
y entraron en el redil democrático y, bueno, de alguna manera dieron contribuciones al final de sus días. Sí, Tiene sí, hombres sin como duda. Miguel Enrique Otero, Pompeyo Márquez, o sea, a lo largo de la historia venezolana hay Miguel muchas. Enrique no, Miguel Venga, Otero, sí, Miguel Miguel Otero Otero, Silva, perdón. Bueno, sí, ya tú me entendiste. el papá. Sí, es papá. Entonces, o sea, históricamente, si a ver, vamos, o sea, las izquierdas nunca fueron ni maltratadas ni segregadas. El Partido Comunista, cuando entró en una etapa de usar la violencia, de irse a la montaña, por supuesto que los demócratas debieron reaccionar como reaccionaron. Y yo estoy de acuerdo con que así haya sido, Claro, si era sin duda alguna, pues porque era una propuesta armada, que no es lo que andamos buscando una en izquierda. un país que había sufrido tanto para Tanta, conquistar la no, democracia tantas dictaduras, pues y tantas dictaduras, exactamente. el único periodo democrático que hemos tenido son esos 42 años, el resto ha sido montonera y dictadura. Sí, sí. Entonces, es hora de que históricamente hagamos los contrastes, revisemos eso, y esta etapa de hoy, Y que la izquierda, porque hay una izquierda populista, autoritaria, a la que yo combato abiertamente. Y pero yo hay una estoy seguro izquierda, que, mira, esos totalitarios, no es que son tales, sino utilizan ese recurso para garrapiñar más que otra cosa, mm, sí, intimido, pero yo estoy aquí y me estoy apoderando y tú no puedes hacer nada. mm. ¿Entiendes? Entonces coartan las libertades justamente pues con el propósito de servirse del Estado como tal, o sea, para imponer su ¿No? doctrina Y de eternizarse en el y de poder, eternizarse en el poder claro, no, como y con los recursos de un país fomentar en otras partes la misma ideología, pues por vía esa visión de la reelección indefinida que ahora se implanta. eso hay que En Cuba acabarlo. existe de hecho, Sí. en Nicaragua, y en Venezuela, eso hay que combatirlo porque aunque la soberanía reside en el pueblo, que es el argumento de quienes defienden esa tesis, los periodos tienen que ser acotados y en el poder tienen que renovarse las fuerzas y los liderazgos. Y sobremanera, Trin, no es que el que aspire en función de gobierno tiene que tener un programa y un proyecto previo y ninguno lo muestra. Tú ves a un montón de gente queriendo abordar funciones públicas por vía de la elección, pero no tienen ni una cuartilla escrita sobre qué es lo que van a hacer. No conocen ni siquiera las localidades para donde se están postulando. Así es. Los mueven de aquí y de allá. Igual el diputado es diputado en Margarita y es diputado en Táchira, en Mérida. O sea, ese tipo de conducta política son las que nos permiten avanzar. Sí. Así de Y eso hay sencillo. que combatirlo y figuras como Pepe Mujica en el ámbito político, La queremos en el sistema democrático, por supuesto que sí. claro. Pero yo no visualizo ninguno en este momento en Venezuela ni en ninguno de estos países. El único que queda por ahí es Boric, que ha estado entre sí y no, pero tampoco ha Yo creo clarificado. que sí, Boric, ese es un tema que nosotros deberíamos tratar en uno de nuestros programas, porque yo creo que a Gabriel Boric lo han triturado la inexperiencia. La misma izquierda, La misma que cuando izquierda, intentan, claro, él no claro, supo manejar, cuando él no ha podido manejar, no, cuando asume el lenguaje del entendimiento y la conciliación, las mismas izquierdas lo destruyen antes de lo tiempo. destruye, sí. Entonces, y él no ha podido manejar esa crítica desde el lado de la izquierda radical. No, Le ha faltado experiencia, pero sin duda para mí ha sido una sorpresa muy agradable y ese tendrá que ser un programa especial, el análisis de esta izquierda también, que vamos a sea hacerlo, civilizado, vamos a que hacerlo, sea... porque nuestra función aquí es pedagógica Ujú, y esos contrastes históricos y la valoración de los líderes de antes y de ahora, tenemos que hacerlo, o sea, de manera permanente porque nosotros estamos de paso. Pero las generaciones de relevo, si no entienden eso, van a seguir sí. patinando en el charco y no van a emerger jamás por la vía del sendero de progreso y bienestar colectivo, jamás. Sí, fíjate, para concluir, José Antonio, yo creo que una idea que quedó clarísima con Pepe Mujica es que el problema no es entre izquierda y derecha, sino entre demócratas y no demócratas. Exactamente, bueno, vamos, Con Pepe Mujica, un hombre de izquierda, sin duda alguna, pero un demócrata. prodemocrático, exactamente. Así es. Así es. Bueno, yo creo que estamos clarísimos. O sea, más de lo que hemos dicho hoy no podemos porque el tiempo nos limita,
pero este Ese es programa, muy autoritario el tiempo. sí, ese es más autoritario que nadie. Pero este programa, pues, es eso, todas las semanas con Trino Márquez. Y todos nuestros programas están más o menos orientados en la misma filosofía de acción, itinerario académico, ojo con la salud, ping-pong hemisférico. Todos nuestros programas, de alguna manera, los hemos diseñado con la idea, pues, de que estas formulaciones se hagan con frecuencia y en el día a día, porque es la única manera de llegar a ganar conciencia colectiva. Y que la audiencia, pues, vaya percibiendo de que hay formas muy racionales de comunicar las cosas sin necesidad de llegar a la intemperancia, al abuso, a la ofensa, a la agresión gratuita. Aquí no usamos eso contra nadie. Pero el que sea tirano, bueno, ya verá que se va a quedar solo, que los pueblos van a despertar. Mi amor, estás, Un abrazo, ¿ok? No te preocupes, ya pero es terminamos, que te ¿verdad? está enfocando la pantalla. Gracias, Trina. Ok, un Gracias por placer, tu José tiempo. Antonio. Un Hasta la abrazo, próxima semana. seguro. Hasta luego. Hasta luego.